Imagina que es el año 4026. Toda la documentación escrita sobre el cristianismo ha desaparecido. No quedan evangelios, ni sermones, ni catecismos, ni concilios, ni archivos, ni nombres, ni explicaciones doctrinales, nada. Un equipo de arqueólogos del futuro excava nuestras ruinas y encuentra esto. Un hombre torturado, clavado a una estructura de madera. Una mujer coronada con un niño en brazos. Un gran edificio ritual con una mesa de piedra en el centro. Y decenas de figuras asociadas al dolor, la sangre, el martirio y la muerte. Ahora piensa una cosa. Sin una sola línea de texto, ¿qué dirían de nosotros? ¿Dirían que practicábamos un culto a la tortura? ¿Que éramos politeístas? ¿Que ese hombre ejecutado era un dios sacrificado? ¿Un héroe humillado o un criminal convertido en símbolo? Y aquí viene lo importante. Si eso puede ocurrir con una religión tan cercana, tan conocida y tan aparentemente familiar como el cristianismo, entonces ya empiezas a entender el problema real de la arqueología. Porque hay gente que se burla de los arqueólogos diciendo que usamos demasiada imaginación cuando interpretamos un objeto, una imagen o un santuario antiguo. Muy bien, pero cuando el pasado pierde sus textos, sus nombres y sus explicaciones, no quedan certezas limpias. Quedan restos, y alguien tiene que intentar leerlos. Empecemos por la imagen más brutal de todas, el crucifijo. Para nosotros significa redención, sacrificio, salvación, una historia teológica entera construida durante siglos. Pero eso lo sabemos porque tenemos textos, tradición, liturgia, predicación y memoria cultural. Ahora quita todo eso. ¿Qué vería un arqueólogo del futuro? Vería a un hombre ejecutado con violencia extrema, clavado en una estructura de madera, expuesto públicamente y convertido en símbolo central de toda una civilización. Lo encontraría en colgantes, iglesias, tumbas, altares, pinturas, esculturas, procesiones y espacios domésticos. Sin textos, la conclusión inmediata no sería «Ah, sí, el Dios encarnado que muere por la redención de la humanidad». No. La conclusión más lógica sería mucho más fría y mucho más material. Que esta sociedad otorgaba un valor central a una muerte violenta y que convirtió esa ejecución en uno de sus grandes emblemas. Dicho de forma más cruda, sin contexto escrito, un crucifijo puede parecer perfectamente el centro de un culto al sufrimiento, al sacrificio o al martirio. Y eso no sería una tontería, sería una inferencia razonable a partir de la cultura material. Ahora pasemos a la otra gran imagen, la mujer con el niño. Nosotros vemos a la Virgen con Jesús porque sabemos quiénes son, pero un arqueólogo sin textos no tendría por qué saberlo. Vería miles de representaciones de una figura femenina asociada a autoridad, protección, ternura y sacralidad, repetida una y otra vez en contextos rituales, funerarios y devocionales. ¿La conclusión más probable? Que está ante una gran figura materna sagrada, una diosa madre, una protectora de la fecundidad, de la infancia o de la comunidad. Y tampoco sería una conclusión absurda. Sería lógica, porque la iconografía por sí sola no le diría que esa figura no es una diosa, ni que su maternidad está atravesada por una doctrina concreta, ni que todo depende de una teología que ya no podría reconstruirse con precisión. Pero la cosa se complica todavía más cuando entramos en una iglesia llena de imágenes distintas. Un hombre atravesado por flechas, una mujer con los ojos en una bandeja, otro personaje ligado al fuego, otro con llaves, otro con espada, otro con animales, otro con libros. Sin textos, sin vida de santos, sin catequesis, sin tradición oral. ¿Qué inferiría un arqueólogo? Pues algo bastante lógico, que está ante un sistema religioso lleno de figuras sagradas diferenciadas, cada una asociada a atributos, sufrimientos, funciones o poderes concretos. Es decir, podría concluir que se trata de una forma de politeísmo, o al menos de un sistema sacro muy complejo, con intermediarios especializados. Y aquí está uno de los golpes más fuertes de este experimento. Sin textos, demostrar arqueológicamente el monoteísmo cristiano sería muchísimo más difícil de lo que la mayoría imagina. Porque la cultura material no viene con subtítulos. No te explica sola la diferencia entre Dios, santos, mártires, vírgenes, intercesores, símbolos o advocaciones. Solo te deja imágenes, repeticiones, jerarquías visuales y contextos. Y con eso el arqueólogo no fantasea. Intenta reconstruir una lógica, pero una lógica basada en restos incompletos.
Pero el problema no acaba en las imágenes. De hecho, se vuelve todavía más delicado cuando pasamos a los espacios y a los objetos. Imaginemos que ese arqueólogo del futuro entra ahora en una iglesia o en una catedral sin saber absolutamente nada del cristianismo. No tiene Biblia, no tiene liturgia, no tiene teología, no tiene sermones, no tiene tradición oral. Solo tiene arquitectura, distribución del espacio, objetos depositados, huellas de uso y restos materiales. ¿Qué vería? Vería un edificio monumental claramente jerarquizado. Vería una nave principal, espacios de tránsito, zonas más restringidas, imágenes situadas en lugares concretos, velas, bancos, enterramientos, recipientes especiales, desgaste por manipulación repetida, y en el centro una mesa destacada cargada de valor simbólico. Y aquí empieza otra vez el problema. Porque al llegar al altar, la conclusión más lógica sería pensar que está ante el centro de una actividad ceremonial de enorme importancia. Y tendría razón, pero solo a medias. Vería una mesa central, separada, focal, asociada a recipientes específicos, a gestos repetidos, a un consumo ritualizado de alimentos o líquidos y a una puesta en escena colectiva. Sin textos, el informe podría decir perfectamente: espacio de ofrenda, mesa sacrificial, consumo ceremonial, quizá incluso ritual de transformación simbólica. Y físicamente no estaría diciendo ninguna locura. El problema estaría en el significado. Porque sin documentación escrita ya no podría saber qué es la Eucaristía, ni qué relación tiene con la Última Cena, ni qué sentido teológico se le atribuía, ni cómo se entendía esa repetición ritual desde dentro. Es decir, no estaría inventando el ritual seguiría ahí. Lo que perdería sería su voz, su explicación interna, su gramática profunda. Y eso nos lleva a los objetos pequeños que a veces son todavía más traicioneros. Piensa en un rosario hallado en una tumba. Sin textos, sin tradición viva, sin explicaciones devocionales, ¿qué sería eso para un arqueólogo del futuro? Podría interpretarlo como un objeto de protección para el más allá, como una herramienta de repetición ritual, como un marcador de identidad religiosa, como una pieza de meditación o de conteo sagrado, incluso como un objeto de prestigio espiritual o de autoridad simbólica. Y algunas de esas hipótesis podría acercarse bastante, pero ninguna agotaría por sí sola todo lo que ese objeto significó para la persona que lo llevó, lo heredó, lo tocó cada día o lo enterró junto a alguien querido. Lo mismo pasaría con una medalla de una cofradía, con una estampita doblada, con una vela, con una pequeña cruz doméstica o con una imagen colocada en una casa. Y aquí aparece una de las trampas más frecuentes de la arqueología: la tendencia a sacralizar demasiado deprisa lo que no entendemos. Cuando un objeto resulta raro, ambiguo o difícil de clasificar, existe una tentación enorme de ponerle una etiqueta solemne. Objeto ritual, pieza de culto, uso votivo, función religiosa, simbolismo sagrado. Y a veces sí, claro que sí, pero otras veces no. A veces era una herramienta, a veces era un recuerdo, a veces era una costumbre doméstica, a veces era una pieza de adorno, a veces era un objeto cargado de afecto, no de teología. Y a veces simplemente no lo sabemos. Eso también hay que decirlo. Porque una de las cosas más difíciles, tanto para la arqueología como para quien la mira desde fuera, es aceptar que el pasado no estaba compuesto solo por grandes dioses, grandes ritos y grandes símbolos. También estaba lleno de cosas pequeñas, de hábitos repetidos, de usos mezclados, de emociones, de costumbres domésticas y de objetos corrientes. Y cuando perdemos los textos, distinguir entre lo sagrado, lo cotidiano, lo conmemorativo y lo práctico se vuelve muchísimo más difícil. Por eso, cuando un arqueólogo propone que un objeto puede tener un uso ritual, no siempre está fantaseando. Muchas veces está intentando ordenar un conjunto de pistas materiales que apuntan a un uso no puramente utilitario. El problema es que, sin contexto suficiente, esa interpretación nunca deja de ser provisional. Y eso es exactamente lo que quería mostrar con este experimento. No que la arqueología invente por capricho, sino que trabaja en una zona incómoda donde los objetos siguen existiendo, pero sus significados ya no hablan con claridad. Y llegados a este punto, conviene decir algo importante para que no se me malinterprete. El arqueólogo no es un novelista. No se sienta delante de un objeto roto y empieza a improvisar fantasías porque sí. Al contrario, trabaja con método, con contexto, con comparación, con distribución espacial, con patrones repetidos, con huellas de uso, con asociaciones materiales y, cuando las hay, con inscripciones, paralelo histórico o apoyo textual.
Es decir, el problema no es que la arqueología carezca de rigor, el problema es que trabaja con un tipo de evidencia que casi nunca está completa. Cuando un arqueólogo del futuro interpretara un crucifijo como signo de un culto al sufrimiento, o una acumulación de santos como posible sistema politeísta, no lo haría porque estuviera loco o porque quisiera escribir una novela. Lo haría porque esas serían hipótesis razonables a partir de la cultura material conservada. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros con muchísimos restos del pasado. Tomemos un ejemplo muy conocido, la Venus de Willendorf. Durante décadas, y todavía hoy en muchos manuales divulgativos, estas figurillas paleolíticas se han interpretado como diosas de la fertilidad, grandes madres o símbolos religiosos vinculados a la reproducción. Y claro, a primera vista parece una idea convincente. Cuerpos femeninos, pechos marcados, vientres prominentes, sexualidad subrayada, todo parece empujar hacia una lectura sagrada o ritual. Pero con el tiempo han surgido otras interpretaciones. Algunos investigadores han propuesto que podrían ser autorrepresentaciones de mujeres embarazadas mirando su propio cuerpo desde arriba. Otros han sugerido funciones apotropaicas, protectoras, pedagógicas, médicas o ligadas al ciclo reproductivo sin necesidad de convertirlas automáticamente en diosas. ¿Qué significa eso? ¿Que antes todo era mentira y ahora por fin sabemos la verdad? No. Significa algo mucho más interesante, que la arqueología va corrigiéndose a sí misma conforme cambia el marco de preguntas, conforme se comparan mejor los materiales y conforme intentamos controlar nuestros propios sesgos. Y ahí está una de las lecciones más importantes de este vídeo. Muchas veces no es que el objeto cambie, lo que cambia es la mirada del investigador. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se tendió a interpretar muchas cosas desde un punto de vista muy masculino, muy guerrero o muy jerárquico, porque quienes investigaban proyectaban sobre el pasado las categorías de su propio presente. Y eso no convierte la arqueología en pseudociencia, lo que hace es recordarnos que la ciencia también tiene historia y que una parte de su trabajo consiste precisamente en detectar y corregir sus sesgos. Pensemos ahora en Stonehenge. ¿Cuántas veces ha cambiado su interpretación? A veces se ha presentado como observatorio astronómico, otras como santuario ritual, otras como cementerio monumental de élites, otras como espacio de peregrinación y quizá de sanación. ¿Quiere eso decir que los arqueólogos se lo inventan todo? Tampoco. Quiere decir que trabajan con un monumento inmenso, complejo, transformado a lo largo del tiempo, donde diferentes tipos de evidencia permiten construir hipótesis fuertes, pero no siempre una certeza final y absoluta sobre el significado vivido por quienes lo usaron. Y eso es lo difícil de aceptar para mucha gente. La arqueología puede reconstruir muy bien el esqueleto de una práctica, de un espacio o de una cultura. Puede decirnos mucho sobre materiales, cronologías, distribución, técnica, uso, contactos, poder, economía e incluso ritualidad probable. Pero hay momentos en los que no puede recuperar del todo el alma del gesto. No puede oír la palabra pronunciada. No puede saber siempre el nombre exacto del dios, la emoción concreta del rito o la intención íntima de quien dejó un objeto en una tumba. Por eso la arqueología no debe venderse como omnisciencia, pero tampoco merece ese desprecio fácil de quien la reduce a imaginación. Lo que hace en realidad es algo muchísimo más difícil, pensar con rigor allí donde el pasado ha perdido su explicación escrita. Y cuando consigue proponer una interpretación sólida, no lo hace porque haya leído la mente de los muertos, sino porque ha cruzado indicios, descartado posibilidades y construido la hipótesis más fuerte que permiten los restos disponibles. Esa es la grandeza del método arqueológico, y también su límite. Y por eso, al final, la gran lección de todo esto no es que la arqueología se invente el pasado. Es casi la contraria. La arqueología es una herramienta potentísima, rigurosa y absolutamente necesaria. Sin ella no sabríamos cómo vivían, cómo comían, cómo enterraban a sus muertos, cómo construían, qué objetos usaban, qué espacios consideraban especiales o qué relaciones mantenían con otros pueblos. El problema no es que la arqueología no sirva, el problema es pedirle que haga milagros. Porque hay cosas que el barro, la piedra, el hueso, el metal o la arquitectura pueden decirnos muy bien, y hay otras que apenas susurran. Pueden hablarnos de prácticas, pueden hablarnos de repeticiones, pueden hablarnos de espacios, de objetos, de jerarquías, de gestos y de cambios a lo largo del tiempo. Pero no siempre pueden darnos por sí solas el nombre exacto del dios, el sentido íntimo de un rito, la emoción de una plegaria o la razón última por la que una comunidad convirtió una imagen, un lugar o un objeto en algo sagrado. Eso no significa que todo valga, ni significa que todo sea inventado.
significa que hay que convivir con algo que a mucha gente le incomoda muchísimo: la incertidumbre. Y precisamente por eso la buena arqueología no consiste en afirmar con soberbia, sino en interpretar con cuidado, comparar con método, corregirse cuando hace falta y reconocer cuándo una hipótesis es fuerte y cuándo sigue siendo solo una hipótesis. Y esa es la diferencia entre ciencia y fantasía. La cultura material no habla sola. Somos nosotros quienes intentamos ponerle voz. Y a veces acertamos bastante, pero otras veces, inevitablemente, proyectamos sobre ella nuestras propias categorías, nuestros propios prejuicios y nuestras propias obsesiones. Por eso este experimento con el cristianismo no era una broma, era un espejo. Si incluso una religión tan cercana, tan conocida y tan llena de imágenes puede volverse ambigua cuando pierde sus textos, imagine ahora lo que ocurre con una figura paleolítica, con un santuario de hace 5.000 años o con una tumba prehistórica de la que solo conservamos objetos fragmentados y silencio. Así que la próxima vez que vea una reconstrucción espectacular en un museo, en un documental o en redes sociales, no piense automáticamente ni que es una invención gratuita ni que es una verdad revelada. Piense algo más serio y más útil, que está viendo la mejor hipótesis que hoy nos permiten los restos conservados, y también los límites de nuestra mirada. Y eso en realidad no hace la arqueología menos fascinante, la hace mucho más humana. Y ahora dime, si desaparecieran todos los textos de nuestra civilización, ¿qué objeto cotidiano crees que volvería loco a un arqueólogo del futuro?